Muy buenos días. Gracias por habernos acompañado más bien esta mañana. Ha llegado hasta este punto y no te voy a decir, bueno, ya llegaste a lo bueno. No, todo ha sido bueno esta mañana. Estamos agradecidos por nuestro equipo de alabanza, de adoración, por nuestro equipo detrás de las escenas también que hace esto posible. Y esta mañana quiero continuar platicando con ustedes sobre algo que empezamos esta semana pasada y no fue intencional. Dije, bueno, vamos a hacer una plática singular, y trabajamos nosotros en series de pláticas, pero dije, va a ser una singular, pero resulta que esto se ha tornado en una miniserie. Así es que el día de hoy vamos a continuar platicando sobre de estar cansados o de pasar un tiempo de cansancio, y le hemos titulado Estoy cansado. Y esto vamos a continuar platicando el día de hoy. Si puedes ir ahí a tu Biblia, a Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Lo leímos esta semana pasada y lo vamos a leer otra vez y vamos a extraer unas cosas de allí, como lo hicimos esta semana pasada. Y me emociona porque son cosas buenas, son cosas que podemos usar hoy en día, especialmente con cómo nos ha desgastado a toda esta pandemia. ¿Verdad que sí? Nos ha desgastado a todos de una manera u otra, nos ha cansado. Y aunque dicen unos, pues es que no hemos hecho nada, hemos estado encerrados, todo esto, pero aún esa falta de actividad desgasta. Aún esa falta de actividad nos cansa. Y el cansancio, aún antes de esta pandemia, ya era un dilema, ya era algo que teníamos que tratar. Y ahora después, aún más, aún más. Y vamos a leer una porción de la Escritura en donde vemos lo que hace el descanso y después lo que hace el confiar en alguien en que podemos descansar. Hablábamos sobre el hecho de que el descanso viene de la confianza en algo o en alguien. El descanso viene con la confianza en algo o en alguien. Y mencionábamos que el descanso que estamos buscando, el verdadero descanso, lo encontramos en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dijo que vengan a mí todos los que están cansados y agotados, y yo les daré descanso. El descanso de Dios, el que buscamos tanto, el que nos va a dar una verdadera paz, es un regalo de parte de Él cuando nos acercamos a Él. El regalo del descanso de parte de Jesús sucede cuando nosotros nos acercamos a Él, y el único requisito es que vengamos agotados, que vengamos cargados. Y dice, yo les daré descanso. Y lo último que aprendimos fue el hecho de que cuando estamos cansados, no nos demos por vencidos, que cuando estamos cansados aprendamos a descansar y no a renunciar, no a poner a un lado aquellas cosas que son realmente importantes para nuestras vidas. Y el día de hoy quiero ahí empezar en donde estábamos platicando esta semana que viene, esta semana pasada. Ya estoy hablando en el futuro, ¿verdad? Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice de esta manera: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. En esta porción muchas veces nos enfocamos solamente en la tormenta y en el hecho que Jesús la calma. Y eso es algo bueno que saber, no hay duda de ello. Pero lo que me llama más la atención aquí, o lo que me causa, voy a decirlo de esta manera, curiosidad,
es el hecho de que Jesús pudo descansar en medio de la tormenta. Que Jesús haya calmado la tormenta y el viento, todo lo que estaba amenazando la barca a que se hundiera. Aparte de calmar todo eso, lo que más curiosidad o lo que más me interesa a mí en esta ocasión es el hecho de que Jesús estaba descansando a través de todo esto. ¿Te has preguntado alguna vez si no se hubiera levantado Jesús, que si no hubiera puesto atención, qué hubiera sucedido a la barca? ¿Qué hubiera sucedido a los discípulos? ¿Se hubieran ahogado? ¿Se hubiera volteado la barca? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no se levanta? Yo creo que no les hubiera pasado lo que los discípulos pensaban que les iba a pasar. No creo que se hubieran ahogado. No era el tiempo todavía. Jesús vino con un propósito. Él llegó a esta tierra con un propósito muy claro, y una barca y una tormenta no iban a deshacer ese propósito. Y creo que esto vale la pena delinearlo, subrayarlo, como le quieras llamar, que no hay cosas temporales. No hay situaciones difíciles que duran solo un tiempo, y a veces sentimos que duran una eternidad, ¿verdad? Pero no hay una situación temporal que pueda deshacer tu propósito eterno. No hay una situación temporal que pueda deshacer tu propósito eterno. Todos tenemos un propósito eterno. ¿Escuchaste eso? Todos tenemos un propósito eterno. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, un destino para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos esta decisión que hacer: si acercarnos a Él, descansar en Él, seguir este propósito, seguir su voluntad, o tratar de apartarnos de ello, perder tiempo, perder oportunidades por nuestra propia voluntad, por querer seguir lo que nosotros queremos hacer. Muchos de nosotros sufrimos una falta de descanso, en otras palabras, una falta de confianza en algo o en alguien, por querer confiar en nosotros mismos. Muchos sufrimos desgaste, cansancio, porque persistimos en confiar en lo que nosotros pensamos, en nuestra manera de hacer las cosas, nuestras perspectivas, que aun cuando no funcionan, las seguimos más y más, como que nos aferramos más, ¿verdad? Tenemos una manera de pensar, lo hacemos, nos sale mal, y como que decimos: a la otra me va a salir, a la otra me va a salir, a la otra me va a salir. Y seguimos haciendo lo mismo, esperando que algo surja diferente cuando estamos haciendo las cosas de la misma manera, cuando estamos pensando de situaciones de la misma manera. Y esto es el centro de lo que hoy queremos platicar: la confianza que debemos de tener en Jesús, la confianza que debemos de poner en Él y quitarla de nosotros mismos. Si vemos en el capítulo 4, y aquí es en donde podemos poner todo esto en contexto. Estamos leyendo la última parte del capítulo 4 de Marcos, pero si vas anterior a eso, si vas antes de eso, empiezas a ver diferentes parábolas que Jesús comparte con sus discípulos. Te insté la semana pasada que lo leyeras en casa. Si no tuviste la oportunidad, hazlo el día de hoy. En serio, te va a ayudar. Está hablando y da una parábola sobre las semillas. Muchos hemos escuchado esa parábola del sembrador que va esparciendo semilla, y la semilla es la palabra de Dios, y cae en diferentes terrenos esa semilla. Empieza a hablar Jesús de esto, y me llama mucho la atención porque podemos poner la situación que sucede en la barca en contexto, viendo lo que Jesús acababa de enseñar. ¿Escuchaste? Podemos poner lo que sucede en la barca en contexto de acuerdo a lo que Jesús acababa de enseñar. Y habla de las semillas que lanza el sembrador y que caen en diferentes terrenos. Pero hay un terreno en particular que a mí me llama muchísimo la atención y que amarra perfectamente con lo que hemos estado hablando. Si vas ahí en Marcos capítulo 4, vamos a ver nada más los versículos 16 y 17 que están en medio de esta parábola que está hablando Jesús. Y lo que me llama la atención es que de esas parábolas que contó en el capítulo 4, esta es la única en que toma a sus discípulos a un lado y les explica de qué se trata. Les explica qué significa esta parábola, lejos de las otras personas, de las personas a las que estaban escuchando la enseñanza de Jesús. A sus discípulos los toma y les habla esto.
Y dice el versículo 16 del capítulo 4 de Marcos, dice, las semillas, hablando de las que ha lanzado este sembrador, sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Muchos de nosotros somos así. Escuchamos un buen mensaje, lo recibimos, estamos alegres por ello. A veces dio en un nervio, a veces así nos dio un poquito fuerte, pero aún así lo recibimos. Y mis respetos a aquellos que lo hacen. Dice, representa a aquellos que oyen el mensaje e inmediato lo reciben con alegría. El versículo 17 dice, pero como no tienen, escucha, raíces profundas. Dilo eso conmigo en casa, raíces profundas. Ahí están, perfecto. Dice, como no hay raíces profundas, no duran mucho. Caen las semillas sobre la roca, hay una alegría inicial, pero como no hay raíces profundas, no duran mucho. ¿Recuerdas esta partecita hablando de raíces? Hablábamos de cómo la palabra de Dios nos dice que nos plantemos junto a estas aguas que Él nos da y que nuestras raíces corran profundo y se saturen de esta agua, que haya profundidad, que no cualquier viento nos tumbe, pero que confiemos en Él. Y aquí sale esa imagen otra vez. No tenemos raíces profundas, no dura mucho. La palabra dice, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y esto lo podemos relacionarlo claramente a lo que nos ha estado sucediendo este último año y medio, a lo que hemos experimentado como individuos, como familias, o ni se diga como congregación, que hay áreas que han relucido que nos faltaban confiar en Dios. Y te lo digo también hablando de mí, que hay áreas en nuestras vidas en las que pensábamos que confiábamos en Él, pero que estábamos caminando de acuerdo a nuestra propia perspectiva o nuestra propia sabiduría. Y llega este tiempo en que tenemos que confiar en Él, y hay unas áreas que permanecieron y otras que las raíces no habían profundizado. Otras áreas en donde no habíamos profundizado en nuestra fe, no habíamos indagado, no habíamos trabajado para fortalecer esto. Y sucede que cuando sopla un viento, cuando empieza a haber una sequía, estas raíces son las primeras en morir. Dice la palabra de Dios, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra, caen. Sí, esto está duro. Escúchame esto, y en esto vamos a basarnos, en esto vamos a fundamentar lo que hablamos el día de hoy. La lección de la barca no era tanto que Jesús podía calmar la tormenta, sino que nosotros podemos descansar en Él a través de la tormenta. ¿Escuchaste esto? La lección de la barca no era tanto que Jesús podía calmar la tormenta, sino que nosotros podemos descansar en Él a través de ella. Jesús ilustraba que por la falta de raíces profundas, confianza en Él y en su palabra, cuando les era compartida una verdad, no duraba mucho con ellos. Le acababa de hablar a sus discípulos de esto, acababan de tener esta conversación al lado del lago, en donde Jesús estaba enseñando de una barca, estaba la multitud en la orilla, les acababa de hablar de esto y empieza una tormenta. Y para los discípulos, escúchame, esto es interesante, que para los discípulos era esa palabra también. Y llegaron a la tormenta, llegaron a todo esto, y ¿qué sucede? Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Va a suceder esto, va a suceder lo otro. ¿Y Jesús en dónde estaba? Dormido. Jesús estaba allí dormido. Jesús ilustraba esto porque había una falta de raíces profundas aún en aquellos que estaban cerca a Él. ¿No te ha pasado a ti eso? Que experimentas unas altas en la presencia de Dios, en un tiempo de adoración, en un tiempo con Él. Y no mucho tiempo después vienen las bajas, y muy bajas. Cuando nuestras raíces corren profundamente, escúchame, el descanso promueve una estabilidad emocional, una estabilidad en general en nuestras vidas. Raíces que corren profundo significan confianza en Jesús, y confiar en Jesús es descansar,
descansar en Jesús, perdón, es confiar en Jesús. Y confiar en Jesús, escúchame, es desconfiar en nuestro propio entendimiento. ¿Escuchaste esto? Cuando descansamos en Él, que significa que confiamos en Él. Y cuando confías en Jesús, es desconfiar en nuestra propia sabiduría. Lo que a veces pasa es que decimos, voy a escuchar esta sabiduría que Dios tiene para mí, o voy a leer, o voy a preguntar, y la escuchamos, pero no hacemos algo al respecto. Nos quedamos con nuestra propia sabiduría. Y la palabra de Dios nos lo dice. Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6, muchos lo conocen, nos dice eso: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Ya nos está diciendo ahí, tienes que intercambiarlo. Confías en Dios quiere decir que no dependes o no confías en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando nosotros confiamos en Jesús, descansamos en Él. Cuando nosotros confiamos en Jesús, significa que confiamos en su sabiduría, lo que Él tiene para nosotros. Cuando confiamos en Él, quiere decir que soltamos lo que nosotros creemos y confiamos en lo que Él nos está diciendo, en lo que Él nos demuestra. La lección de la barca no era necesariamente que Jesús pudiera hacer lo que hizo, calmar la tormenta, ¿sí? Que Él pudiera decir a los vientos, callen, sino el hecho de que Él nos mostró que podíamos descansar en medio de la tormenta y descansar en Él. Lo que dice Proverbios nos está diciendo el llamado a confiar, que lo hagamos con todo nuestro corazón. Significa que no nos quedamos con algo, con una pizquita de lo que nosotros creemos. Dios, tú dices esto, pero yo creo esto. Tú me dices lo otro, me demuestras esto, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, de la manera que yo quiera. Esta es la batalla eterna, yo creo, de cada persona que caminamos con Cristo, de que tenemos que soltar el viejo yo y tomar esta nueva identidad que Jesús compró por nosotros en la cruz. En la cruz crucificó nuestro pecado, todo el viejo yo, todo lo que había sucedido en el pasado. Eso lo dejamos atrás y adoptamos, tomamos esta nueva identidad. Dice la palabra que somos nuevas criaturas. Quiere decir que tenemos un nuevo corazón y una nueva manera de pensar. Tomamos esto y confiamos en Él. Dice con todo el corazón, y bien importante, y en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, en toda situación. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Pues nuestra tendencia es encargarnos de las cosas pequeñas, ¿verdad? Y dejarle a Dios lo grande. ¿Sí? Señor, yo me encargo de las cositas estos detallitos. Tú encárgate de las cosas en grande, lo más difícil. Pero el llamado, escúchame, el llamado no es confianza parcial. El problema, yo creo, más grande que tenemos, y me incluyo a mí en esto, cuando caminamos con Dios, es el hecho de que tenemos una confianza parcial en Él. Nos gusta darle unas cosas y quedarnos con otras. Y es uno de los impedimentos más grandes hacia poner raíces profundas y madurar en este caminar. Porque el momento que llega, y lo notamos, tú lo sabes, lo notamos, llega una tormenta y estamos, Jesús, despierta, ¿quieres que me ahogue? Quiero que notes esto. Jesús, el creador del universo, a través del cual fueron hechas todas las cosas, donde dice Juan al principio, el capítulo 1, en el principio era el verbo, ¿sí? Era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Está hablando de Jesús. Y a través de Él todo se mantiene unido, no se deshace, ¿sí? El creador del universo estaba en la barca con ellos. No era cuestión de que Dios estuviera o no estuviera con ellos. No era cuestión de eso. Era cuestión de la confianza de los discípulos. ¿En dónde estaba puesta esa confianza? Por eso te digo, la lección de la barca no tiene que ver con que Jesús detuvo la tormenta o no. Tuvo que ver con la confianza que Él
demostraba y la confianza que a los discípulos le faltaba, acababan de recibir esta palabra, estas parábolas de parte de Jesús. Y cayó la semilla sobre la roca, hubo una alegría inicial y después, ¿qué sucedió? Se fue. No echó raíces. Y lo notamos porque están en pánico, están asustados. Cuando nos encargamos nosotros de lo pequeño y le decimos a Dios solo lo grande, en otras palabras, nosotros deberemos de aprender a confiar en Dios en medio de las tormentas. Cuando aprendemos a confiar a Dios en medio de las tormentas, cuando aprendemos a confiar en Él, escúchame, fuera de ellas. Aprendemos a confiar en Jesús dentro de las tormentas cuando aprendemos a confiar en Él fuera de ellas. En los tiempos en los que dices, estas son las cositas pequeñas, yo no necesito confiarle a Dios esto, no necesito preguntarle de estas decisiones pequeñas. Cuando nosotros empezamos a confiar en Él fuera de la tormenta y le decimos, guía mis pasos, enséñame qué hacer en esta situación. Llega una bendición a mi casa, ¿qué hago con esta bendición, Señor? Hay una oportunidad, un momento enseñable cuando tiene que ver en nuestro matrimonio o en nuestras familias, con nuestros hijos. Y le decimos, Señor, yo ya sé qué hacer en esto, ¿sí? Yo voy a hacer lo que yo quiera o voy a dejar que esto pase. En vez de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres que establezca en este tiempo fuera de la tormenta? Porque en la tormenta lo único que nos importa es que se termine. Cuando estamos en medio de la tormenta solo queremos que el viento cesa, que la tormenta se detenga, que deje de llover, que deje de caer, que dejen de caer los truenos. Eso es nuestra prioridad, esa es nuestra prioridad en medio de la tormenta. Cuando estás fuera de la tormenta, tienes perspectivas más claras, tienes momento para sentarte, para escuchar la voz de Dios, para no estar en pánico, no estar trabajando en ansiedad o orando en ansiedad o en estrés, sino que confiando en Dios en este tiempo fuera de la tormenta, escuchando su voz y aprendemos a entender cuál es su voz. Nosotros afinamos nuestro oído a la voz de Dios cuando la escuchamos y la obedecemos. Aprendemos a escuchar o reconocer la voz de Dios cuando no solo la escuchamos, pero hacemos algo al respecto. Y conforme haces eso, practicas esto, empiezas a conocerla más y más. Ya pueden venir otras voces, otras opiniones, pero tú reconoces cuál es la voz de Dios. Tú funcionas de acuerdo a la voz de Dios. Y llegan tormentas y tú la reconoces. Ya confías en Él, porque fuera de la tormenta ya estabas confiando en Él. Y pueden ver subidas y bajadas, pueden cambiar cosas alrededor de ti. El entorno puede volverse algo inesperado, ¿sí? Puede ser algo que te cause pánico, puede ser algo que te hace bajar hasta lo más bajo, te hace sentir en el valle de la sombra de muerte, pero sigues confiando en Jesús. Sigues confiando en Él. Aprendemos a confiar en Dios en medio de las tormentas, cuando aprendemos a confiar en Él fuera de ellas. Yo lo estoy aprendiendo a ver de esta manera. El llamado de la barca no es que Jesús reprenda la tormenta, no, Él ya está con nosotros. El llamado de la barca es que confiemos en Él antes, durante y después de la tormenta. ¿Cómo sabemos esto? A ver, porque es una opinión así bastante, tal vez pueda ser un poquito controversial para ti, pero ¿cómo sabemos esto? Mira, quiero que leas en Marcos capítulo 4, versículos 39 al 40. Marcos 4, 39 al 40. Dice esto: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Recuerda que dijimos, no era el propósito de esto el que detuviera la tormenta. Él es Dios, Él lo podía hacer, eso ya lo sabemos. Pero dice el versículo 40, luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Y dice, ¿todavía no tienen fe? En otras palabras, todavía no tienen confianza en mí. Me llama la atención porque sus primeras palabras no fueron, ¿vieron lo que hice? No fueron, ¿vieron que calmé la tormenta? ¿Vieron que tengo este poder? No. Sus primeras palabras después de esto fueron, ¿aún no confían en mí? Y llamo atención a esto porque Jesús, cuando hacía algo y quería que notaran las personas la lección que había en ello, Él era súper claro sobre ello.
cuando sana al paralítico en Capernaum. Eso es lo que sucedió. ¿Qué le dijo? Hijo, tus pecados son perdonados. Y dice la palabra de Dios, y estoy parafraseando aquí, dice que Jesús sabía lo que estaban pensando los fariseos, los maestros de la ley alrededor de él. Y él les comentó que es más fácil decirte perdono tus pecados o levántate y camina. Pero dijo, dije esto para que vieran, que supieran que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados. Él fue súper claro de por qué lo había hecho de esa manera. Ahora, traduzcamos esto a la situación en la que estamos ahora. Está la barca, calma las olas, el viento, la tormenta, y Jesús no dice, mira lo que hice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder sobre los elementos. ¿Dijo eso? No. Dijo, ¿aún no confían en mí? No era tema de la tormenta, era tema de la confianza de los discípulos en Jesús. Porque Jesús estaba con ellos, Dios mismo estaba con ellos. En nuestras vidas no es cuestión de que le pidamos a Dios, termina con la tormenta. Él lo puede hacer, escúchame, Él ya está contigo. A este lado de la cruz tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Dios nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Así como Jesús lo prometió y dijo, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo hasta el fin del mundo. Está con nosotros. No es cuestión de que detengan las tormentas, es cuestión de que tú y yo descansemos en Él, confiando en Él. Eso vale la pena decir otra vez. No se trata de la tormenta y que Dios detenga la tormenta. Él lo puede hacer cuando Él quiera hacerlo. Jesús, dormido en la barca, comprobó eso. Se trata de la confianza que tú y yo tenemos en Él. Y cuando tú y yo, y lo voy a decir una vez más, cuando tú y yo queremos aprender a confiar en Dios en medio de la tormenta, tenemos que aprender a confiar en Él fuera de ella. Que vayamos a Él cuando está la tormenta no tiene nada de malo, ¿sí? Bueno, tiene un poquito, por lo que estamos platicando hoy. Pero Dios nunca te va a rechazar. Tú te acercas a Él, dice su palabra, clama a mí, yo responderé. Lo malo que sucede con eso, y cuando lo hacemos, aquí viene, cuando lo hacemos un hábito, ahí es cuando no es bueno para nosotros. Cuando solamente acudimos a Él en la tormenta, nosotros nos perdemos la oportunidad de realmente entender y escuchar su voz, porque no lo hemos buscado fuera de la tormenta. En esos tiempos de calma, en esos tiempos de tranquilidad y de paz, cuando nuestro oído y nuestro corazón están más abiertos, susceptibles a su voz, a su susurro, a este oído. Tú y yo aprendemos a confiar en Él más acá afuera que cuando estamos en medio de la tormenta. Y este es el llamado que tenemos el día de hoy. Que cuando nuestras raíces corren profundamente, el descanso va a promover una paz, una seguridad, una confianza en Dios que no podemos obtener en ningún otro lugar. Esa es una de las razones por las que te he dicho, busca a Dios. Aún en los tiempos buenos, especialmente en los tiempos buenos. Es lo que mantiene nuestro balance, es lo que nos mantiene con un oído atento a Él. Aprendemos a confiar a Dios en la tormenta cuando confiamos en Él fuera de ella. Esto creo que es una de las cosas más impactantes para mi vida que he aprendido de la palabra de Dios. Y esto para mí, te voy a decir la verdad, fue una sorpresa conforme lo estaba preparando y conforme oraba sobre ello. Siempre yo he aprendido desde la escuelita dominical, yo he aprendido pues uno de los eventos más grandes sí era Jesús calmando esa tormenta, los discípulos clamando y Él despertando y reprendiendo la tormenta. Pero cuando entramos a lo que habla después Jesús, cuando entramos a esa conclusión de esa historia que Jesús dice, y quiero leerte sus palabras: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Yo creo que ese es el llamado de Jesús para nosotros hoy en día. Ese es el llamado para cada uno de nosotros conforme entramos a una nueva etapa
de nuestro caminar con Dios. Yo creo que esa es la lección para nosotros y el llamado para nosotros el día de hoy, conforme somos llamados a crecer y a madurar, aún en tiempos difíciles. Hay algunos de ustedes que ya pasaron la tormenta. Hay algunos de ustedes que tal vez están enfrentando, allá viene una tormenta. Déjame instarte el día de hoy. Este es el tiempo de profundizar las raíces. Este es el tiempo de confiar en Jesús. Él ya está en la barca contigo. Él ya está en la barca contigo. No es cuestión de que Él esté o no esté contigo. La pregunta es, ¿estamos confiando en Él? Y muchos hemos hecho esto. Muchos hemos confiado en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios. Y solo le hemos dejado a Dios las cosas, entre comillas, grandes, las cosas difíciles. Todo lo demás, yo lo hago a mi manera. Y no te puedo enfatizar lo suficiente. El entregarle a Dios nuestro corazón completamente, el confiar en Él completamente, el confiar en Él en todo lo que hacemos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propia sabiduría, tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él mostrará cuál camino tomar. Déjame terminar con esto. Si has tenido problemas confiando en Jesús en las tormentas de tu vida, será tiempo de empezar a confiar en Él fuera de ellas. Si has tenido problemas confiando en Jesús en las tormentas de la vida, será tiempo de empezar a confiar en Él fuera de las tormentas. Porque te lo voy a decir una vez más, el llamado no es a una confianza parcial, sino a una confianza total en Él. Jesús ya está en la barca contigo. No es cuestión de que Él pueda o no pueda detener la tormenta. Es cuestión de que si tú y yo podemos confiar, y escúchame, y descansar en Él. El día de hoy quiero hacer un par de llamados. El primero es este: si tú estás escuchándonos aquí en esta transmisión por primera vez o tienes unas cuantas veces de escuchar aquí lo que hacemos en Viña Comunidad, lo que hablamos de ser una comunidad de fe, has escuchado que Dios es un Dios que está ahí para ti, así como lo hemos aprendido el día de hoy, que en medio de tu tormenta Jesús está en la barca contigo, Jesús el Hijo de Dios, y quieres aprender a confiar en Él, y quieres y anhelas este descanso del cual hablamos. Si ese eres tú, déjame decirte, hay oportunidad para ti el día de hoy. Moni, ¿sigues aquí? ¿Me puedes ayudar? Aquí en el teclado. Si tú eres esa persona, quiero que hagas una decisión el día de hoy. Yo te puedo presentar la decisión, pero tú la tienes que tomar. Te la puedo presentar, pero a fin de cuentas tú la tienes que tomar. Y es esta: que si sientes en tu corazón que necesitas acercarte a Dios, que necesitas descanso que solo Él puede ofrecer, que las palabras de Jesús te impactaron esta mañana cuando Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agotados y yo les daré descanso. Si escuchaste esto, tocó tu corazón y dices: yo necesito acercarme a Dios el día de hoy, déjame decirte, el camino está abierto. El camino está abierto. Jesús, el Hijo de Dios, caminó entre nosotros. Lo vemos en esta historia. Vemos una de las muchas lecciones que Él nos ofreció para esta vida. Vino, caminó entre nosotros Jesús, todo Dios, todo hombre, y murió por nosotros como un castigo por nuestro pecado, por nuestros errores. No llegábamos tú y yo al estándar de Dios. Dios es un Dios santo, es un Dios bueno, y nuestro pecado nos alejaba de Él, pero Dios no soportaba una eternidad sin nosotros y envió su Hijo. Y lo dice su palabra, Juan capítulo 3, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, dice: que Dios ha dado su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empieza diciéndonos que de tal manera nos amó, que todo esto fue un acto de amor, que dio lo mejor de Él, dio su Hijo como un sacrificio perfecto que recibía el castigo por lo que nosotros habíamos hecho. Dice la palabra de Dios que cuando aún éramos pecadores, aun cuando tú y yo no habíamos volteado hacia Dios y habíamos dicho: Dios, me quiero acercar a ti, aun cuando éramos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Y déjame decirte esto último: la manera en que nos acercamos a Dios Padre es a través de su Hijo Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay muchos caminos a Dios, hay uno, y es Jesús, su Hijo. La palabra de Dios nos ha enseñado que cuando creemos con nuestro corazón y declaramos con nuestra boca este hecho, que creemos hacia salvación, y salvación del pecado, de nosotros mismos, de la consecuencia del pecado, de estar eternamente separados de Dios. Déjame decirte algo: el cielo es real, el infierno es real. Pero yo no quiero que hagas una decisión por temor, quiero que la hagas por el amor que Dios tuvo por ti. Si tú quieres acercarte a Dios, no hay nada que lo impide más que tu decisión. Y quiero que decidas por ello el día de hoy. Y si es tu respuesta sí a esta decisión, quiero que ores estas palabras conmigo, las repitas ahí en tu casa, ahí en tu carro, en donde estés. Repítelas, decláralo con tu boca. Y di esto, dile: Señor Jesús, entra a mi corazón. Acepto el regalo que compraste por mí en la cruz. Fue a costo de sangre derramada por lo que yo había hecho. Pero ahora recibo ese regalo. Me acerco una vez más a ti y te pido que me limpies de todo pecado. Que todo mi pasado quede atrás y que pueda ver el futuro brillante que ahora tú tienes para mí. Reconozco que tienes buenos planes para mi vida, para bien, no para mal, para esperanza y para un futuro. Gracias por recibirme, Padre. Gracias por recibirme con brazos abiertos, por limpiarme y aceptarme una vez más como tu hijo, como tu hija. Gracias te doy. Amén. Si tú hiciste esa oración, quiero que hagas algo. Si puedes mandarnos un mensaje aquí en esta transmisión, déjanos saber que hiciste esa oración por primera vez. Tenemos un regalo para ti, tenemos unas herramientas para ayudarte a crecer. Si no puedes hacerlo ahí en los comentarios, dice: ay, soy un poco tímido, mándanos un mensaje directo a Viña Comunidad, aquí por medio de nuestras redes. Déjanos saber que nos viste, que hiciste esta oración, que quieres aprender más sobre la decisión que hiciste. Esto no te hace miembro de nada, no te hace parte digamos, de una organización. No, te ha hecho parte del cuerpo de Cristo, de todos aquellos que han creído lo que tú hoy has declarado que crees. Somos parte de la familia de Cristo. Así es que haz eso por mí. Y queremos, como te digo, conectar contigo y crecer juntos. El otro llamado es para ti que eres aquí Viña de Comunidad. Déjame decirte, si has tenido estos problemas confiando en Jesús en medio de la tormenta, y acá afuera, en lo disque fácil, en lo que no llegan problemas grandes, te ha sido difícil confiar en Él, porque sé que lo es. Si es difícil en la tormenta, hoy es difícil acá afuera también. Y quieres realmente confiar en Él, hay impedimentos en tu vida, hay cosas que te han dicho: Él no me va a recibir, no, es que caigo demasiadas veces, es que esto y lo otro, y tenemos un sinfín de excusas. Y si ese eres tú el día de hoy, quiero que hagamos algo. Quiero que dejemos nuestras excusas a los pies de Cristo el día de hoy, que dejemos todos nuestros peros allí a los pies de Cristo. Es que Dios
pero esto, pero lo otro. Deja eso allí. Esto es lo que te está cansando. Estas son las cargas que no te dejan confiar en Él, dentro y fuera de la tormenta. Es tiempo que lo dejes, porque los tiempos que vienen, escúchame, van a demandar confianza de todos nosotros. Los tiempos que vienen van a demandar confianza en Cristo, en su obra, de parte de todos nosotros. Cristo viene. Hoy es un día más cerca a ese hecho. Y que Dios nos encuentre confiando en Él, trabajando, sirviendo, como dice su palabra. Que no nos encuentre durmiendo, que no nos llegue de sorpresa esto. Que para muchos que va a llegar Jesús, y dice la palabra de Dios que será como un ladrón en la noche, no lo van a notar, les va a sorprender. Pero nosotros que estamos confiando en Él, cerca de Él, escúchame, no va a ser sorpresa. Te va a dar la fecha exacta, Roberto. No. Tú lo vas a saber, tú vas a sentirlo en tu corazón. Vas a sentir que se acerca el novio, como dice su palabra, que viene por su novia, su iglesia. Pero tenemos que confiar en Él. Déjame orar por ti. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, Dios Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy soltamos todo aquello que no nos deja o no nos dejaba confiar en ti. Perdónanos si fuimos como los discípulos, que en la barca contigo, con nosotros, estábamos clamando por ayuda, cuando tú siempre estabas con nosotros. Perdónanos si nuestra fe había flaqueado, si nuestra confianza en las áreas más difíciles de nuestra vida había menguado. Confiábamos más en nosotros que en ti, Señor, y te pedimos perdón. Confiábamos más en nosotros que en ti, para que se resolvieran temas en nuestras vidas, que pudiéramos dejar cosas a un lado, vicios tal vez, hábitos, maneras de pensar, actitudes. Las queríamos dejar a nuestra manera, de acuerdo a nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría. Pero hoy decimos esto. Declaramos lo que creemos en el corazón. Confiamos en ti. Como lo cantábamos, confío en ti, en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Ese canto se hace una realidad esta tarde. Gracias te doy, Señor, porque eres un Dios de nuevas oportunidades. Tal vez fallamos en confiar antes, pero hoy, de aquí en adelante, nos comprometemos a confiar en ti, dentro y fuera de la tormenta. En los tiempos de paz que nos concedes, en los tiempos de tranquilidad, que profundicemos nuestras raíces en ti. En los tiempos en donde la tormenta se ha calmado, que las raíces se profundicen, que la madurez crezca, que nos saturemos de tu presencia y descansemos en ti. Para que en los tiempos de tormenta nos acordemos que tú estás con nosotros, que tú la detendrás, tú la calmarás cuando tú quieras. Mientras tanto, estaremos seguros, la barca no se va a hundir, porque tú estás dentro de ella con nosotros. No nos ahogaremos. Cruzaremos las aguas, no nos vamos a ahogar. Pasaremos por fuego y no nos quemaremos. Eso es lo que dice tu palabra, y tiene un nuevo significado el día de hoy para cada uno de nosotros. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Gracias te doy por nunca dejarnos y nunca abandonarnos. En el nombre de Jesús. Dilo conmigo ahí en casa. Amén. Ay, estoy tan agradecido que nos acompañaste hasta este punto, que pudiste llegar a un punto de decisión,
que hiciste esa decisión y que decidiste por lo mejor. Te insto que esta semana leas esa palabra, leas todo ese capítulo 4 del Evangelio de Marcos y veas por ti mismo lo que hablamos el día de hoy. En estos días vengan tormentas, recuerda, Él está en la barca contigo. Confía en Él. Alimenta tu fe dentro y fuera de la tormenta. Gracias por estar con nosotros.